Buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema de pórticos hiperestáticos y su resolución a través del método de Cross. Vamos a hacer una introducción antes de ver un ejemplo concreto de pórtico hiperestático. Hasta ahora lo que han visto de estructuras hiperestáticas son los casos de vigas de tramos continuos, o sea, vigas apoyadas sobre pilares. Esos apoyos se representan como articulaciones y conocido como un sistema de viga pilar. Muy distinto, antes de eso, en esos tipos de estructura se tratan de tramos continuos horizontales con cargas gravitatorias, es decir, verticales. Eso hace que las solicitaciones a las cuales estén sometidas esas vigas es acortante y momento, lo cual estamos frente a casos de flexión simple. Y en cada nudo concurren 2 barras por nudo, ¿no? O sea, allí, por ejemplo, en C y B, en C están concurriendo 2 barras, AC y CB. Y son los ejemplos que han visto en el teórico o en el práctico de esto, de vigas de tramos continuos, con distintas situaciones de cargas, luces. Ahora bien, como dije, ese tipo de estructuras, las vigas horizontales con cargas gravitatorias, las cargas son perpendiculares al eje de las barras, ¿sí? Y por lo cual estamos frente a flexión simple. Ahora, en este caso que se muestra allí, que también puede ser una viga, solo que los tramos A y B ahora están empotrados, igual sigue siendo una situación de viga, ¿sí? Ahora, si esas mismas barras las quebramos, es decir, ya no son horizontales, sino que pasan a ser tramos inclinados, donde seguimos teniendo cargas gravitatorias, bueno, acá ya empiezan a denominarse como pórticos, donde ya no tenemos tramos horizontales, o pueden haber tramos horizontales, pero por lo general hay tramos inclinados o verticales también. Las cargas siguen siendo gravitatorias, pero al tener barras que son inclinadas o verticales, además de cortante y momento, se nos presenta la solicitación de axil. Y eso hace que estemos en los pórticos, tanto isostáticos como hiperestáticos, frente a situaciones de flexión compuesta. Y en los pórticos hiperestáticos, otra de las diferencias es que en los nudos puede haber concurrencia de 2 o más barras por nudo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta otra situación, que es el mismo caso anterior, solo que se agrega la barra de B, en el nudo D están concurriendo 3 barras. O, por ejemplo, en estos otros casos, vemos que en los nudos hay concurrencia de más de 2 barras. Y bueno, acá hay otra variante de este pórtico, del primer pórtico, donde se agrega una barra más, la CA, y después cuando abordemos los ejemplos concretos vamos a ver por qué tiene alguna particularidad. Bien, cuando hablamos de pórticos vamos a recordar algunas cosas. Son estructuras constituidas por una sucesión de barras de eje rectilíneo o curvilíneo, que eso ya lo vieron para pórticos isostáticos, donde las barras deben vincularse en forma solidaria, manteniendo una estricta continuidad material, conformando, como dice allí, nudos rígidos que sean capaces de transmitir esfuerzos entre las distintas barras. Quiere decir que en la unión
de 2 barras o más barras, esos nudos tienen que ser lo suficientemente rígidos como para que los esfuerzos se transmitan de una barra a otra. ¿Sí? Entonces, también habían visto en la introducción de los pórticos isostáticos que el comportamiento de un sistema de viga pilar es diferente al comportamiento de un pórtico. En un pórtico tenemos continuidad entre las barras horizontales y verticales, y no solo continuidad, sino que esos nudos donde se unen 2 barras o más tienen la suficiente rigidez para transmitir, como decía recién, esfuerzos entre las distintas barras. Entonces, en el sistema de viga y pilar, donde es un tramo horizontal simplemente apoyado en 2 pilares, bueno, tenemos una deformación de ese tipo, que se ve allí a la izquierda, ¿sí? Aquí. Ahora, cuando hay rigidez en esos nudos y continuidad material entre las barras, la deformación de este tipo de estructuras ya es distinta, tiene un distinto comportamiento, como se ve aquí graficado en celeste, ¿sí? Y hay esfuerzos que se transmiten a las barras verticales que antes, en el sistema viga y pilar, no lo había. Empiezan a transmitirse de aquí, en el sistema de viga y pilar, lo único que se transmite es un esfuerzo axil al pilar, ¿verdad? En cambio, aquí en estas barras verticales, además de esfuerzo axil que lo va a tener, se van a transmitir momentos y también van a tener esfuerzo cortante las barras verticales. Entonces, en los materiales que vamos a estudiar en el curso, que estamos estudiando en el curso, que son acero y madera, por ejemplo, para el acero, un apoyo simple, como es el caso de una viga sobre un pilar, donde se considera ese apoyo como un vínculo teórico articulado, o sea, un vínculo doble, ¿sí? Ese sería el vínculo en el caso del sistema viga y pilar. Pero para una estructura de tipo pórtico, como dijimos, requiere de nudos rígidos para poder transmitir los esfuerzos entre barras. Entonces aquí vemos algunos ejemplos para que vean cómo la materialización de esos nudos es diferente en el caso de viga y pilar o en el caso de pórticos. La rigidez que tienen esos nudos permite que haya transmisión de esfuerzos entre estas barras y la vertical, o entre esta y la vertical, lo mismo en este caso. ¿Sí? Entonces, esa rigidez que le da el nudo permite esa transmisión de esfuerzos. En madera, lo mismo. Acá a la derecha arriba tenemos una viga apoyada en un pilar, por lo cual eso se puede representar como un vínculo doble, ¿sí? Pero para pórticos requerimos que esos nudos tengan otra rigidez, que hay distintas soluciones constructivas para eso, ¿sí? Pero se debe garantizar esa rigidez en los nudos para que se comporte como un pórtico. Y lo tercero es, según los vínculos a tierra que tengan estos pórticos, podrán ser, como ya vieron, pórticos isostáticos o hiperestáticos, como vamos a ver ahora. Este ejemplo, que ya lo vieron al comienzo del curso, se trata de una estructura isostática, una costilla que está representada aquí por esta doble línea, apoyada en 3 vínculos simples, ¿verdad? Entonces, los apoyos de esta costilla son B, C y D, ¿verdad? Que son 3 vínculos simples. Que si lo representamos como un esquema, se puede representar de esta manera, ¿sí? Con vínculos simples, cuya dirección es el eje de la biela. Ahora bien, si ahora pasamos a esta otra estructura, donde
este elemento inclinado se vincula con estas barras a través de nudos que, primero, continuidad material entre estos elementos con nudos rígidos entre las barras, ¿verdad? Yo tengo esa rigidez de los nudos que me permite transmitir esfuerzos de una barra a otra, ¿sí? Entonces, si bien en esquema, digamos, el eje, digamos, de estas estructuras podría decirse que son similares, estructuralmente se comportan bien diferentes, ¿sí? En esta tenemos una costilla, que en este caso es inclinada, podría ser horizontal, ¿sí? Apoyada en tres bielas, y se resuelve como una estructura isostática, como ya lo han visto, o esta otra que tiene continuidad material y rigidez en esos nudos, y externamente o a tierra están vinculados a través de una biela, un vínculo simple, es decir, un tensor en este caso, y una articulación fija o vínculo doble en este otro. Entonces, externamente, es decir, hacia los apoyos a tierra, los vínculos siguen siendo isostáticos, ¿sí? Pero internamente la estructura, al tener esa continuidad material y esa rigidez en los nudos, hacen que los esfuerzos se transmitan de unas barras a otras. Es decir, que todas estas barras van a tener esfuerzo de cortante, momento y axil, mientras que estas bielas solo la única posibilidad al tratarse de un vínculo simple es que tengan esfuerzo de axil, ¿sí? Entonces la materialización de esas barras y cómo están vinculados, cómo están materializados esos nudos, hace que el comportamiento estructural sea diferente. Ahora bien, vamos a hacer un análisis ahora entre pórticos isostáticos y pórticos hiperestáticos. El ejemplo que está graficado allí es el mismo ejemplo que venían, el que está graficado aquí a la izquierda, es el mismo ejemplo que estuvieron estudiando en las clases teóricas de pórticos isostáticos. Es el primer ejemplo que abordaron. Y bueno, aquí a la derecha voy a tomar exactamente el mismo caso, el mismo ejemplo, con la misma geometría, con las mismas cargas, solo que con distintos vínculos en los apoyos. Y vamos a ver cómo se analiza una y otra estructura. Como saben, en las estructuras isostáticas en general, el número de ecuaciones de equilibrio, que son estas tres, sumatoria de fuerzas horizontales, verticales y momentos, tiene que ser 0. El número de ecuaciones de equilibrio tiene que ser, son iguales al número de incógnitas que tenemos en la estructura. En este caso, las incógnitas para esta estructura isostática es, aquí tenemos un vínculo simple, por lo cual la reacción va a ser perpendicular al plano de apoyo, y de este otro lado tenemos un vínculo doble, por lo cual vamos a tener representada en su componente horizontal y vertical a la reacción en este otro apoyo. Entonces, en estructuras isostáticas tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Es un sistema determinado, lo podemos resolver. Mientras que en las estructuras hiperestáticas, en este caso tenemos 2 vínculos triples, ¿sí? Tenemos las mismas 3 ecuaciones de equilibrio, pero tenemos 6 incógnitas, ¿sí? Estas 4 fuerzas más estos 2 momentos en los apoyos, por ser en los dos casos vínculos triples. Entonces, este sistema no lo podemos resolver solamente con estas ecuaciones de equilibrio, ¿sí? No son suficientes, como dice allí, las ecuaciones de equilibrio. Entonces, lo que debemos hacer es, lo que se hace en estructuras hiperestáticas, se abandona el principio de rigidez relativa de los cuerpos y se recurre a ecuaciones de deformación, es decir, en estructuras isostáticas no estudiábamos la deformación para hallar el equilibrio global, ¿sí?
sino que, y en estructuras hiperestáticas vamos a tener que abandonar este principio, y de ahí, al analizar, al estudiar las deformaciones, van a surgir nuevas ecuaciones que nos va a permitir resolver estas 6 incógnitas. Cuando nosotros analizamos el equilibrio global en uno u otro tipo de estructura, para el caso de estructuras isostáticas, lo que nos interesa es la posición y el tipo de vínculos, ¿sí? Vínculo simple y vínculo doble, qué posición tiene el vínculo simple respecto al plano de apoyo, y por otro lado las cargas que están actuando en la estructura, ¿sí? Y con eso resolvemos el equilibrio. Hallamos la resultante de fuerzas, como ya lo vieron, está aquí ubicada la resultante de fuerzas. Una vez que tengo esa línea de acción, la intersecto con la dirección del vínculo simple, que es perpendicular al plano de apoyo, y después este punto voy a hacer concurrir la otra reacción en este apoyo, que es un vínculo doble. Y a partir de allí obtenemos las reacciones en los apoyos, ¿sí? Después podemos trazar la línea de presiones, como ya lo han hecho. Ahora bien, en la resolución del equilibrio global, la forma de este pórtico no influyó en nada en la resolución del equilibrio global, ¿verdad? Yo podría haber tenido esta forma en violeta, o esta en naranja, o esta en verde. Me da lo mismo, ¿sí? Para lo que es la resolución del equilibrio global. Lo que me importa, ¿sí?, es la posición y tipo de vínculos y las cargas actuantes. Eso es lo que me va a determinar el equilibrio global. Ahora bien, si bien para el equilibrio global no influye la forma, sí esa forma va a influir en las solicitaciones de esa barra. Si recuerdan, cuanto más alejada esté la forma de la estructura de la línea de presiones, más solicitada va a estar, ¿sí? Entonces, no es lo mismo esta forma o esta o la verde, que se aleja bastante de la línea de presiones, sobre todo en este punto, ¿verdad? Entonces, si ahora pasamos a los pórticos hiperestáticos, para resolver el equilibrio global de un pórtico hiperestático, no solo me va a interesar la posición y tipo de vínculos que tengo, además de las cargas actuantes en la estructura, sino que me va a interesar, como dijimos, se abandona el principio de rigidez relativa de los cuerpos y se recurre a ecuaciones de deformación. Y para ello empieza, como vamos a considerar las deformaciones, me va a interesar la forma de la estructura. Acá sí la forma influye en el equilibrio global. La geometría de las secciones transversales, es decir, si yo tengo una sección rectangular o un perfil doble T que conforma ese pórtico, y las características elásticas del material. No es lo mismo tener un pórtico realizado con barras en madera que en acero, ¿sí? Las características elásticas del material son distintas. Entonces, aquí están como las diferencias en el comportamiento, en el distinto comportamiento y en la resolución del equilibrio global. Como dijimos recién, nos va a afectar la posición y tipo de vínculos y la forma de la estructura, y ahora vamos a empezar a relacionarlos con los conceptos que ya, perdón, en los conceptos que ya estuvimos viendo de estructuras hiperestáticas. El alfa, ¿verdad?, que tenía que ver con la condición de vínculos, el largo de las barras. Me va a interesar la geometría de las secciones transversales de las barras, de ahí que voy a considerar la inercia de esas secciones, las características elásticas del material, es decir, el módulo de elasticidad que se obtiene de la gráfica tensión-deformación, en este caso del acero,
que ya han visto en teóricos pasados. Y a partir de estos elementos, de estos parámetros, ¿sí? Como ya han visto en vigas de tramos continuos, interviene la rigidez, el kappa, que es esta expresión que está aquí, que es el módulo de elasticidad por la inercia sobre la luz, que son estos parámetros que que vimos recién, ¿verdad? La inercia, el módulo de elasticidad y la luz. Y por otro lado, la rigidez flexional, donde además intervienen los vínculos los vínculos a tierra o vínculo entre barras que tiene la estructura, ¿verdad? Y a partir de la rigidez flexional es que determinábamos los coeficientes de repartición. ¿Se acuerdan? Alfa kappa sobre sumatoria de alfa kappa. Es decir, que los parámetros que intervienen en la rigidez flexional, ¿sí? Son estos cuatro, ¿verdad? Alfa, L, el módulo de elasticidad y la inercia. Ahora bien, vamos a ver cómo estos parámetros o la variación de estos parámetros hacen variar nuestros diagramas de solicitaciones, ¿sí? Manteniendo la forma del pórtico, nosotros podemos variar las secciones, ¿sí? Y podemos tener casos de inercia constante, es decir, que la inercia no varía, es la misma en cada una de las barras, o podemos tener casos de inercia variable, que hasta ahora no lo han visto, pero en los pórticos es muy frecuente que se dé inercia variable. Entonces, vamos a ver cómo variando, por ejemplo, la inercia, ¿sí? Va a cambiar la rigidez, y eso va a hacer cambiar la rigidez de las barras, y eso va a hacer cambiar los diagramas de solicitaciones. Es decir, que vamos a tener esfuerzos diferentes, por más que yo no cambie el material, es decir, que el módulo de elasticidad se mantiene. No cambio la geometría de la estructura, es decir, que la luz de las barras se mantiene. Lo único que voy a cambiar es la inercia de las barras, ¿sí? Es decir, voy a cambiar su sección. Alterando la inercia, voy a cambiar las rigideces de esas barras y por ende las rigideces relativas entre una barra y otra. Y eso va a hacer variar los diagramas de solicitaciones, solamente por cambiar la sección. También vamos a ver la influencia de los vínculos en los diagramas de solicitaciones. En una estructura hiperestática puedo tener distinta combinación de vínculos y eso va a modificar los diagramas de solicitaciones. ¿Por qué? Porque se está cambiando, si bien de repente los parámetros que intervienen en capa, es decir, el módulo de elasticidad, la inercia y la luz, no la cambio, ¿sí? Es decir, que mantengo la forma, el material y las secciones, pero al cambiar los vínculos, estoy cambiando alfa, ¿verdad? Entonces va a variar la rigidez flexional. Bien, vamos al primero, que era la influencia de las rigideces relativas en los diagramas de solicitaciones. Para casos de inercia constante, que es lo que ustedes ya conocen, porque ya lo han visto y lo han practicado, son barras, las vigas de tramos continuos, son barras que todas ellas tienen la misma sección, ¿verdad? No importa dónde corte en cada una de estas barras, la sección es la misma, es decir, que de punta a punta esta viga va a tener un perfil normal doble T número 16, por ejemplo, ¿sí? Y todas las secciones es la misma, porque es el mismo perfil, ¿verdad? Con los pórticos, entonces, al tener la misma sección en todas las barras, ¿sí? Se acuerdan que la inercia relativa de esas barras es 1, ¿verdad? Porque en el numerador y en el denominador la inercia es la misma, el cociente da 1, ¿sí?
En pórticos, en este caso es un pórtico hiperestático, donde está empotrado, también se puede dar esa situación de que todas las barras tienen la misma sección. Entonces, las inercias relativas siguen siendo 1, porque valen 1, ¿verdad? Porque el cociente sigue siendo la inercia sobre sí misma, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando las barras tienen diferentes secciones? Que es un caso muy frecuente en pórticos, ¿sí? No todas las barras tienen la misma sección como las vigas o como este pórtico en particular. Por ejemplo, si al mismo pórtico que teníamos acá arriba, a la barra esta superior CD aumento la sección, ya voy a tener una inercia mayor aquí y una inercia menor en estas patas, ¿verdad? Entonces, la inercia relativa que vale 1 va a ser la de las barras de menor inercia. Pero la barra CD va a tener una inercia relativa mayor que 1, ¿verdad? Porque en este cociente voy a tener en el denominador la inercia de la barra, la inercia menor de toda la estructura, y en el numerador la inercia de este tramo, que es mayor a esta, ¿verdad? Entonces ese cociente siempre me va a dar mayor a 1. Entonces, al cambiar la relación de inercias, ¿sí?, entre las barras, estoy cambiando la rigidez de esas barras, ¿sí? Estoy cambiando la inercia, o sea que cambia la inercia relativa, son distintas entre una barra y otra, no es lo mismo que las dos valgan 1 a que valgan distinto, ¿sí? Entonces voy a cambiar la rigidez. Vamos a ver ahora una secuencia de pórticos que todos tienen la misma forma, ¿sí? Esa forma que se ve allí, solo que se van y los mismos vínculos en A y B, que son empotramientos, los dos. Consideramos que también es el mismo material, ¿verdad? Y lo único que vamos a ir variando son las secciones de las distintas barras de ese pórtico. Y vamos a ver eso cómo influyen los diagramas de solicitaciones, solo con variar las secciones, ¿verdad? En este caso tenemos las patas verticales con secciones con una sección mucho mayor en las barras verticales, que es esto que está representado aquí, la sección transversal, y en la barra superior CD tengo una sección transversal más pequeña. Eso hace que los diagramas de solicitación, el diagrama de momentos, que es el que está representado aquí, este sería el eje medio de la estructura, ¿verdad? Y después está representado en azul cómo varía el diagrama de momentos en este pórtico, ¿sí? La variación del diagrama de momentos entre el apoyo C y el tramo vale la carga por la luz al cuadrado sobre 8. Se dice que en este caso, cuando el tramo CD horizontal tiene una inercia tan pequeña, digamos, mucho más pequeña que las patas verticales, se está frente a este límite teórico, digamos, que se considera que el tramo CD está biempotrado, ¿sí? Es tanta la rigidez de las patas verticales que hacen que para la barra horizontal se considere que estos dos apoyos de esa barra se consideran como vínculos triples teóricos, ¿sí? Ahora bien, si yo a este mismo pórtico, con la misma forma, le empiezo a cambiar las secciones, ¿sí? Voy a aumentar la sección del tramo horizontal y voy a disminuir la sección de los tramos verticales, los diagramas de momento empiezan a variar. Ya no tengo tan alto el momento en los apoyos y empieza a aumentar el momento de tramo. Y la variación entre el apoyo y el tramo sigue siendo PL cuadrado sobre 8. Si ahora sigo cambiando las secciones, ahora ya tengo secciones que son muy similares entre ellas, entre las patas verticales y la horizontal, ¿sí?
ven que el diagrama de momentos en el apoyo sigue bajando más aún y aumentando el tramo en el apoyo. ¿Sí? Acá las rigideces de las barras son muy parecidas, ¿verdad? En cuanto, más que nada, por la inercia. Y bueno, y esta variación del momento sigue siendo PL² sobre 8. Seguimos cambiando las secciones, donde ahora la barra horizontal de arriba empieza a tener una sección más importante que las barras verticales. Entonces ven que ahora el momento se está concentrando en el centro del tramo CD y los momentos en los apoyos son mucho más pequeños que este caso 1 de partida. Esta variación sigue siendo PL² sobre 8. ¿Sí? Y por último, en el caso 5, ya nos fuimos al extremo opuesto, ¿verdad? Donde se invierte totalmente la relación de inercias con el caso 1, donde el tramo horizontal tiene una inercia mucho mayor que las patas verticales, y aquí estamos frente a este otro límite teórico, que es un tramo simplemente apoyado, lo que vendría a ser una viga sobre dos pilares. ¿Sí? Esos apoyos, por tener tan poca rigidez, no evitan que la barra gire en estos puntos, ¿sí? En C y en D. Entonces no puede contrarrestar el momento y no hay momento en el apoyo. Por eso estamos frente a, si yo quisiera esquematizar esta barra horizontal, estamos en este otro límite teórico que es articulado-articulado, porque ya no puedo considerar que estas barras tienen la rigidez suficiente como para transmitir momentos a las barras verticales. ¿Se entiende? Entonces, con esta secuencia de casos, lo que quería mostrar es justamente cómo solo cambiando la inercia del pórtico, fíjense en que la geometría es la misma, suponemos que el material es el mismo, pero lo único que hacemos cambiar es la inercia y la relación de inercias entre las barras, ¿sí? Y eso me hace variar la rigidez de las barras, ¿sí? Fíjense en que acá en una sección rectangular, para hacerlo sencillo, la inercia de una sección rectangular maciza es la base por la altura al cubo sobre 12. Si yo esa altura empiezo en una altura muy pequeñita, la voy aumentando hasta que llego al caso 5, y está elevado al cubo, la altura de esa sección transversal, bueno, la inercia va a empezar este valor de inercia va a empezar a crecer muchísimo, una en relación a la otra. Y eso cambia la rigidez de la barra, ¿sí? Y al cambiar la rigidez de la barra, hace cambiar las solicitaciones. En este caso está representado el diagrama de momentos, nada más como solicitación, ¿verdad? Pero siempre, cuando vamos a buscar la sección más comprometida, buscamos, nos fijamos siempre en el momento y en el cortante, y bueno, en el axil también, pero el momento es uno de los elementos que siempre vamos a mirar primero. Bien, ahora si retomo el caso 3, ¿no? Donde que vimos recién en la transparencia anterior, donde todas las barras tienen la misma sección, es decir, que puedo decir que la inercia es constante, como lo era en el caso anterior. Todas las barras, o sea, esta barra, si bien esta barra tiene sección distinta que esta, pero cualquier sección que yo tome de esta barra o de esta barra es constante, ¿sí? Dentro de la barra. Ahora bien, si yo a este pórtico, que tengo sección constante, es decir, sección rectangular que no cambia en ningún corte de estos que yo hago acá, si empiezo a variar esas secciones, afinándolas en algunos puntos de la estructura, como por ejemplo en los apoyos o en el centro del tramo CD, yo estoy como, vendría a ser, debilitando esa sección,
¿verdad? Y por otro lado estoy aumentando la sección en los nudos, ¿sí? Tanto en CD como en AC, llegando al nudo C, tengo secciones más importantes y las reduje en A, E y B, ¿verdad? Eso es lo que se llama el acartelamiento de el acartelamiento de las barras, las secciones se van disminuyendo, ¿verdad? Entonces, como les dije, al disminuir la altura de las secciones en A, E y B y aumentarlas cerca de C y D, lo que hace es que donde hice la disminución de altura, disminuyen los momentos, que es lo que vemos aquí en relación al caso 3 y al caso 6. Tengo mayores momentos de apoyo, donde la altura de la sección es mayor, y menores momentos de tramo, donde la sección es menor. Y lo mismo pasa aquí, ¿sí? Tengo menores momentos que en estos apoyos A y B. ¿Sí? Entonces, de vuelta, al cambiar las secciones, la geometría es la misma, ¿sí? Lo único que estoy haciendo es cambiando la inercia de estas secciones, y en este caso, como dice aquí, estoy frente a inercia variable. ¿Por qué? Porque en la barra CD no es lo mismo que yo corte la sección transversal aquí, aquí o aquí, ¿verdad? Tiene sección variable en la barra o sección variable en esta barra AC o DB, ¿sí? El pórtico sigue siendo hiperestático, pero con inercia variable. Entonces, solo disminuyendo la altura de la sección, cambiando la sección, cambia la inercia y cambia la relación de inercia, y por ende cambia la rigidez de esas barras, y cambian, y eso se ve afectado directamente en el diagrama de momentos. Ahora, si me voy al otro extremo y las afino tanto en esos mismos puntos y pongo articulaciones en esos 3 puntos, estoy frente a un pórtico isostático triarticulado, como ya lo vieron en las clases con Daniel, ¿sí? Entonces, las afino tanto y allí pongo articulaciones. En esos puntos voy a tener momento cero, y todo el momento, o sea, el momento máximo, se va a concentrar en los nudos C y D, que son donde hay mayor rigidez y se pueden dar los mayores momentos. Entonces, un poco esto, el texto que dice acá es eso, ¿no? En A, B y E tengo momento cero y un aumento mayor en C y en D para las dos barras, ¿verdad? Porque tengo el mismo momento aquí que aquí. Entonces, de vuelta, variando solamente la inercia de esas barras, varío la rigidez de esas barras, y eso me hace variar los diagramas de solicitaciones, en este caso particular los diagramas de momento. Entonces, solo con cambiar las secciones en un pórtico hiperestático, hago cambiar la rigidez. Ese es un concepto muy importante, y al cambiar la rigidez de las barras estoy alterando o modificando los diagramas de solicitaciones. Ahora bien, el otro punto era cómo influyen los vínculos en los diagramas de solicitaciones. Bueno, en pórticos isostáticos, que son los dos ejemplos que vieron en el teórico, un pórtico biarticulado y un pórtico triarticulado, vieron que la resolución era distinta. Si bien la forma en uno y en otro es la misma, solo con agregar una articulación en este tramo horizontal, estoy alterando bastante los diagramas de solicitaciones, sin ni que hablar con el diagrama de momentos. Estoy teniendo momentos mucho mayores en este encuentro de estas dos barras que lo tenía antes. Y en este caso, el momento de tramo es mucho mayor que en este, que casi que no tiene. ¿Sí? Mejor dicho, no tiene, porque el momento acá es cero. ¿Sí? Entonces, en la articulación esta que está acá arriba.
Cuando pasamos a pórticos hiperestáticos, podríamos llegar a analizar la misma estructura, es decir, la misma geometría, con las mismas secciones, el mismo material, y lo único que variamos son los apoyos, es decir, que acá, por ejemplo, tengo dos articulaciones dobles, una articulación doble y un empotramiento o dos empotramientos. Los diagramas de solicitaciones efectivamente van a variar de estos que están acá, ¿sí? Porque, bueno, en este caso, en los pórticos hiperestáticos, si recordamos, al variar los vínculos, estoy variando el alfa, ¿sí? Cambia el valor del alfa según los tipos de vínculos que yo tengo en esas barras. Entonces, son varios parámetros los que influyen en esto, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver algunos casos particulares que ya los vieron en vigas de tramos continuos, pero en pórticos a veces se complejiza un poquito más, pero también existen. Por ejemplo, las barras que se prolongan en ménsula, que ya lo vieron en vigas de tramos continuos, después de apoyar en una articulación. Es decir, ustedes ya vieron tramos de vigas continuos con ménsulas, ¿no? Con los tramos que se prolongan en una ménsula después de una articulación. En pórticos también sucede eso. Por ejemplo, acá, trampolín para una piscina, yo acá tengo dos vínculos dobles, estoy frente a una estructura hiperestática, y en este caso, en este tipo de vínculo doble, hay por encima de la rótula esta, que me permite el giro, está el encuentro de las dos barras. Y aquí tenemos un nudo rígido, o sea, es decir, entre esta barra y esta hay transmisión de esfuerzos, ¿verdad? Sobre todo de esta barra quebrada, ¿sí? Que es una gran ménsula, solo que está quebrada, ¿verdad? Es el mismo caso que la ménsula en vigas. Esa es una situación que ustedes ya la conocen porque la vieron en vigas, ¿sí? Y estamos frente a una situación muy similar, es decir, que esta barra se prolongó en una ménsula a partir de un vínculo doble, igual que lo hace esta ménsula de acá. Pero puede haber otra situación en pórticos hiperestáticos, que es cuando las barras también se prolongan en ménsula, pero concurriendo a un nudo con dos o más barras. Por ejemplo, es esta situación. Es la misma ménsula, ¿sí? Quebrada, pero en vez de concurrir a un nudo que tiene una articulación, está concurriendo a un nudo donde concurren otras dos barras. Y este es el nudo que vamos a frenar para resolverlo por el método de Cross. O, por ejemplo, este otro caso, donde tengo tres vínculos triples, otro pórtico hiperestático, y tengo esta situación de ménsula, ¿sí? Que se prolonga, pero a partir de este nudo donde concurren estas dos barras. Entonces, para recordar un poquito cómo resolvíamos esto en vigas de tramos continuos, bueno, ¿se acuerdan que la ménsula genera una descarga, una fuerza, una descarga en el apoyo C, y a su vez un momento, que es el momento activo de la ménsula, ¿verdad? Ahora, cuando yo iba a calcular los momentos de empotramiento perfecto en este nudo, que es el que freno, había una transmisión, la ménsula, el momento que genera la ménsula, cuando yo tengo el nudo frenado, va a generar un momento de empotramiento perfecto transmitido, que era por beta 0,5. Y lo mismo de este lado. Bueno, en el caso del pórtico, en la misma situación que esta ménsula, va a pasar exactamente lo mismo. Tengo la descarga y tengo el momento que genera toda esta ménsula, ¿sí? Y también va a haber una transmisión al tener este nudo frenado, cuando yo calcule los momentos de empotramiento perfecto en este nudo,
un momento de empotramiento perfecto transmitido. Entonces, eso se resuelve igual que en una viga de tramos continuos con ménsula. Ahora, este otro caso, donde la ménsula concurre a un nudo con 2 o más barras, y yo estoy frenando el nudo y tengo que hallar el momento de empotramiento perfecto, bueno, de estas barras lo hallo como lo hallaría, como ahora después vamos a ver, pero el momento de empotramiento perfecto de esta ménsula va a ser el momento reactivo, ¿verdad? De la ménsula. Y va a intervenir en la repartición que se haga en el nudo. Y lo mismo pasa aquí. Esta ménsula tiene una descarga, pero además el momento de empotramiento perfecto de la ménsula va a intervenir cuando yo suelte este aparato fijador. ¿Sí? Entonces esos son los dos casos de ménsula que se pueden dar en pórticos hiperestáticos y tienen resolución distinta. Y por ahí lo vamos a dejar, ¿sí? La idea es que lo sepan, no lo vamos a aplicar, pero que se dan situaciones distintas. También en vigas de tramos continuos vieron casos de simetría por nudo y por barra. En pórticos también se puede dar esa situación, donde tenemos pórticos simétricos por barra o por nudo, o la combinación de los dos por nudo y por barra. Bueno, la resolución es el mismo criterio que se toma para vigas de tramos continuos, que tampoco vamos a ver la aplicación de esto en el práctico, pero es importante que sepan que cuando tenemos pórticos hiperestáticos simétricos, la resolución del método Cross se simplifica muchísimo y se aplican los mismos criterios que ya vieron para vigas. Ahora vamos a ver los ejemplos que les mencionaba al principio de aplicación de la resolución de pórticos hiperestáticos por el método de Cross. Si bien en el práctico no van a ver, no van a hacer resolución de pórticos hiperestáticos, sí de los isostáticos, como ya los vieron, es importante ver cómo se resuelve un pórtico hiperestático y qué situaciones se nos pueden dar, ¿verdad? Entonces, no es muy diferente que en una viga de tramos continuos. Acá tenemos esta situación que habíamos partido en el principio de la clase, que es una viga con carga gravitatoria, solo que sus apoyos extremos son empotramientos. Si a esa viga, ese elemento, yo lo quiebro, ¿sí? Como en este caso, o le puedo agregar una pata intermedia, o en esta situación le agrego una pata acá, que es el último caso, estoy teniendo pórticos hiperestáticos. En la clase de hoy vamos a ver la resolución de este primer ejemplo, que es muy sencillo, y van a ver que es muy similar en la mecánica a las vigas hiperestáticas, y después vamos a ver alguna cosa complementaria con este otro ejemplo, sin desarrollarlo del todo, para ver alguna situación que también se puede dar. Entonces, bien, vamos a trabajar, como les dije, con estos dos ejemplos, y vamos a empezar con el más sencillo, que es este de aquí a la izquierda, donde este es el planteo y la geometría de esta estructura. En este caso, tienen la misma sección, no está indicada, pero no importa. Para esta instancia, lo que sí nos interesa saber es que tienen la misma sección, es decir, que tienen la misma inercia, las dos barras. Lo mismo para este otro caso. Ahora vamos a ir al primero. En este tipo de estructura de pórtico, ¿cuáles son los nudos a frenar? En una viga hiperestática, ¿se acuerdan que frenábamos aquellos nudos donde no conocíamos los momentos? Bueno, en este caso, donde el nudo que vamos a frenar, en este caso A y B, ya están frenados
porque son vínculos triples. Ya los apoyos a los vínculos a tierra ya están dados de por sí que son vínculos triples. Igual que aquí y aquí, en A y en B. Entonces, los nudos que vamos a frenar son los nudos internos del pórtico, en los cuales desconocemos los momentos en esos nudos, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer un repaso de las etapas que hacíamos para estudiar una estructura hiperestática, que ustedes lo vieron para vigas de tramos continuos. Primero analizábamos la rigidez de las barras, haciendo la tablita, determinando el largo, la inercia, el alfa, el kappa, luego el alfa kappa, y los coeficientes de repartición, y con los alfa kappa hallados calculábamos los coeficientes de repartición. Después calculábamos los momentos de empotramiento perfecto con los nudos internos frenados, y con estos dos elementos hacíamos el artificio de Cross, el equilibrio de los nudos, y hallábamos los momentos en los extremos de las barras, que es el objetivo del método de Cross. Y a partir de allí, allá por métodos ya conocidos, hacíamos las descargas de las barras, tanto de fuerzas como de momentos, ¿sí? Y hacíamos esa descarga a los extremos de las barras. Aquí va a aparecer una nueva etapa que aparece en pórticos hiperestáticos, no la habían visto en vigas de tramos continuos, y después en el desarrollo del ejercicio lo vamos a ir viendo. Y después, bueno, lo de siempre, reacciones en apoyo, equilibrio global y diagramas de solicitaciones y dimensionado. Entonces, vamos a ir concretamente a este ejemplo. Hacemos la tablita que hacíamos, la misma tabla que hacíamos para vigas de tramos continuos, ponemos la longitud de cada uno de esos tramos, y cuando hablo de longitud es la longitud real, ¿sí? En vigas de tramos continuos, que eran tramos horizontales, bueno, la longitud es una sola. Pero en este caso yo tengo la longitud real de la barra, que son estos 9 metros, y después tengo la longitud en proyección horizontal, que son 8,46, ¿sí? O, por ejemplo, para la barra CB, la longitud real es 2,5 metros, mientras que la proyección horizontal de la longitud de la barra C es 0,86. Entonces, aquí yo voy a poner en la tabla, cuando hablo de L, hablo de la longitud real, ¿sí? O a veces se denomina luz inclinada también, ¿sí? Bueno, como habíamos visto, como las secciones son las mismas, la relación de inercias es en el numerador y denominador voy a tener lo mismo, o sea que ya sé, sin hacer ninguna cuenta, que la inercia relativa vale 1, igual que en las vigas de tramos continuos, ¿verdad? Bien. Vamos a calcular la rigidez. ¿Se acuerdan que la rigidez la simplificábamos de esta manera y calculábamos la inercia relativa sobre la luz? Es decir, que hago el cociente entre la inercia relativa y sobre la luz, y obtengo el valor de kappa. Por otro lado, voy a ver qué pasa con los vínculos de esas barras. A y B ya eran empotramientos de partida, y nosotros fijamos el nudo C, por lo cual las dos barras estamos en el caso de barra biempotrada, y los valores de alfa y beta son estos que aparecen aquí. Y teniendo el valor de alfa, voy a calcular la rigidez flexional. Así que alfa vale 1, beta 0,5 para biempotrado, y luego multiplico alfa por kappa y obtengo la rigidez flexional. Con esos valores de rigidez flexional, están aquí colocados para cada una de las barras el correspondiente, voy a determinar los coeficientes de repartición, ¿sí? Entonces, hoy lo que les decía en esa comparativa, variando la inercia, variando ya sea el alfa, los vínculos, o variando la inercia, puedo obtener resultados distintos. En este caso, tiene la misma sección,
los valores de alfa y kappa son estos. Como ven, la rigidez flexional de esta viga es mucho menor que esta. ¿Por qué? Porque si bien las dos son empotradas, y tienen la misma sección, pero esta tiene mucha mayor luz que esta, entonces eso la hace menos rígida, ¿sí? Si calculamos los coeficientes de repartición, recordando que era alfa kappa en el numerador de la barra que estoy considerando, y en el denominador era la sumatoria de los alfa kappa que concurren al nudo C. Concurren dos barras, tengo 2 alfa kappa, la sumatoria, que es lo que va en el denominador, da 0,511. Si ahora voy a calcular el coeficiente de la barra CA, es decir, de la barra más larga, en el numerador pongo el alfa kappa de esa barra que estoy considerando sobre la sumatoria de alfa kappa. Eso me da 0,22. El coeficiente de repartición ahora de la barra corta es alfa kappa de la propia barra sobre la sumatoria de alfa kappa, me da 0,78. Siempre verifico que los coeficientes de repartición tienen que sumar 1. Y allí obtuve los coeficientes de repartición, y eso refleja justamente que esta barra se va a llevar más cantidad de momentos en la repartición que esta otra, por tener una rigidez flexional mucho mayor. Y en los apoyos A y B, como son empotramientos, no voy a considerar no voy a tener repartición, pero al ser un empotramiento sí le voy a transmitir momentos. Vamos ahora a la etapa de momentos de empotramiento perfecto. Vamos a calcular los momentos de empotramiento perfecto. Con el nudo C frenado, ¿se acuerdan que para calcular los momentos de fijación o de empotramiento perfecto recurríamos a esta tabla? Lo que sí es que esta tabla, las expresiones que están allí para cada una de esas situaciones de carga, refieren a cargas que son con un sentido perpendicular al eje del tramo, ¿sí? Acá los tramos en la tabla son horizontales y las cargas tienen sentido vertical. Pero nosotros en el pórtico tenemos barras que no son horizontales, son barras oblicuas, inclinadas, mientras que las cargas siguen siendo gravitatorias, ¿verdad? Siguen siendo verticales. Pero al cambiar la inclinación de la barra, no podemos usar las expresiones de la tabla así tal cual están. Estos momentos de empotramiento perfecto que están calculados aquí, que están expresados con estas expresiones, refieren siempre a cargas, como decía, transversales, con dirección perpendicular al eje del tramo, ya que justamente las cargas perpendiculares al eje del tramo son las que producen el momento, ¿sí? Si yo tuviera una carga que es axil a la barra, no voy a tener momentos, ¿verdad? En la barra. Las cargas que producen momento en una barra son las que son perpendiculares al eje de la barra. Por lo cual, voy a tener que hacer, vamos a ver, a determinar cómo hacemos para calcular un momento de empotramiento perfecto en barras inclinadas, que es muy común para pórticos hiperestáticos. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo llegamos a la expresión. Ahora vamos a ver el desarrollo teórico, pero después en la aplicación práctica es muy sencillo. Lo que debemos hacer entonces es esta carga, P sub I, la vamos a descomponer en una componente perpendicular al eje del tramo y una componente horizontal, perdón, y una componente paralela al eje del tramo. ¿Sí? Entonces, a la componente perpendicular al eje del tramo es lo que le llamamos P sub B, que es la componente cortante, ¿sí? Porque es perpendicular al eje del tramo, y a la componente paralela al eje del tramo la llamamos P sub N porque es la componente axil
de esa carga gravitatoria. Entonces, la determinación de momentos de fijación en tramos oblicuos con cargas verticales la vamos a determinar de esa manera. Calculamos, determinamos, lo podemos hacer gráficamente o analíticamente. Gráficamente ya saben cómo trazar este polígono de fuerzas. Y una vez que determinemos el valor de la componente perpendicular al eje del tramo, que es la que nos va a provocar el momento, ¿sí? Esta componente no es axial, entonces no produce, no genera el momento. Sí lo va a hacer esta componente. Ahí sí podemos recurrir a esta expresión y vamos a ver cómo. Por trigonometría y conociendo este ángulo, que es el mismo que aparece aquí, podemos determinar cuánto vale la componente axial y la componente cortante en función de la carga gravitatoria que teníamos, ¿sí? Conociendo este valor, lo puedo sustituir en esta expresión y tendría P, la carga que está aquí expresada, es P sub B, porque es la componente perpendicular al eje del tramo. La luz es la luz real del tramo, el L sub I, al cuadrado sobre 12. Transformé esta expresión, que es la que está en la tabla, en esta en función de P sub B, ¿sí? Porque es la que produce el momento de empotramiento perfecto. Ahora bien, voy a sustituir esta expresión de P sub B por esto, ¿no? Entonces, P sub B es P sub I por coseno de alfa, que es lo que está aquí. Y si ahora, en vez de poner L sub I elevado al cuadrado, pongo L sub I por L sub I, este L sub I por coseno de alfa lo puedo sustituir y vamos a ver cómo. Aquí, si ustedes ven, este triángulo que acá está en color gris, es un triángulo semejante a este otro chiquito que fue cuando hice la descomposición de las fuerzas, ¿sí? Entonces, yo puedo determinar cuánto vale, por ejemplo, si yo hiciera el coseno de alfa, y ahora estoy mirando este triángulo, el coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Que es lo que está aquí. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Si yo de ahí despejo LH, me queda esta expresión, que es la que está aquí. Sustituyendo esta expresión por LH, me queda esta expresión, que es la que en el práctico, digamos, en la parte de resolución, es la que concretamente vamos a utilizar. Entonces, ¿por qué esto? Porque en la tabla me da expresiones que refieren a cargas perpendiculares al eje del tramo. Para eso yo tuve que calcular la carga perpendicular al eje del tramo y recién ahí aplicar esta expresión. Pero para no tener que aplicar trigonometría y descomposición de fuerzas, hacer todo esto, llegamos a una expresión matemática que me permite, con los datos que tengo de la letra, es decir, la carga, es la carga que ya conozco, LH también es un dato, LI también es un dato, utilizar la misma expresión, pero teniendo la precaución en tramos inclinados que se tiene que hacer de esta manera. Entonces, acá recordamos esa expresión que determinamos recién, y para el tramo AC vamos a hallar los momentos de empotramiento perfecto. Este tramo, con esta carga, se va a deformar de esta manera, ¿verdad? Como están digamos,
nudos, sus extremos frenados, ¿sí? Uno porque es condición de vínculo y otro porque lo frené por el artificio de Cross, la deformación de esta barra va a ser así, de esta manera, ¿verdad? Con giro nulo en los dos lugares, en los dos extremos. Entonces, el momento de empotramiento perfecto, si recordamos, el sentido del momento de empotramiento perfecto es aquel que hace pegar la deformada a el eje de la barra o a la tangente que coincide con el eje de la barra, ¿verdad? Entonces, haciendo centro en el nudo C, voy a tener que hacer el momento de empotramiento perfecto, va a tener que girar en sentido horario para pegar esta deformada al eje de la barra. Y lo mismo de este lado, el sentido haciendo centro en A, el sentido de giro tiene que ser este para pegar la deformada al eje de la barra. Por lo cual, para A el momento de empotramiento perfecto es antihorario y para C el momento de empotramiento perfecto es horario. Eso en cuanto al sentido. En cuanto a la expresión matemática, si sustituimos estos parámetros por los valores correspondientes, la carga, ¿sí? Por LH es la proyección horizontal de la luz de la barra, por LI es la luz inclinada, sobre 12. Y eso me da este valor de momento de empotramiento perfecto, 13.007 de kN metro, que tendrá signo positivo a la derecha y signo negativo a la izquierda. Vamos al tramo CB. De la misma manera, tenemos estos sentidos de giro de los momentos de empotramiento perfecto, aplicando el mismo criterio que para la barra anterior, colocando los valores en la expresión de momento de empotramiento perfecto para una barra inclinada y con carga distribuida, es la carga que teníamos, ¿sí? Por LH, es la proyección horizontal de la luz de la barra, por LI, la luz inclinada, dividido 12 porque es empotrado empotrado. Me da 367 de kN metro, y voy a tener que para el apoyo C el momento es negativo y para el apoyo B positivo. Vamos al artificio de Cross ahora. En resumen, hallamos los coeficientes de repartición, como lo hacemos en vigas de tramos continuos, hallamos los momentos de empotramiento perfecto, igual que para vigas de tramos continuos, y ahora nos resta aplicar el artificio, ¿verdad? El único nudo, digamos, frenado es el nudo C, y es el nudo que está en desequilibrio. Por lo cual, hago sumatoria de momentos en C, la mecánica es la misma que en vigas, exactamente, ¿sí? Hago la sumatoria de estos momentos con el nudo frenado. Cuando yo suelto el nudo, aparece el momento contrario, con el sentido de giro contrario, ¿verdad? Saco el aparato fijador, con el aparato fijador yo impedí el giro. En el momento que lo suelto, imagínense que yo lo suelto mi mano lo suelta, el nudo, y el nudo va a girar con el sentido contrario a este momento. Por eso aparece menos 12.640. Y ese 12.640 se va a repartir en el nudo, acá hay un error, debía decir 0,78, después lo corrijo en la presentación. Voy a multiplicar este momento por los coeficientes de repartición, por 0,22 y 0,78, me dan estos dos valores que son los que coloco aquí, y paso raya porque equilibré el nudo. Si yo sumo todos estos momentos, estos 4 momentos, me tiene que dar 0, ¿sí? Equilibré al nudo. Y ahora veo si transmito para acá o si transmito para aquí. Como son ambos empotramientos, voy a transmitir, ¿verdad? Por beta 0,5 hacia aquí, y por beta 0,5 hacia aquí. Y ahí se terminó el cross, ¿verdad? Tengo el nudo equilibrado, transmití para donde correspondía, y ahí termina el artificio de cross.
debo corroborar que el nudo esté en equilibrio, ¿verdad? O sea que si yo sumo esta columna, digamos, menos 2.781 más 13.007, me da este valor de 10.226 positivo. Y si sumo de este otro lado, estos dos momentos me dan menos 10.226. Son iguales y opuestos, el nudo está en equilibrio. Y aquí llegué al objetivo del método de Cross, hallar los momentos en los extremos de las barras. Estos momentos que hallé, que obtenemos, ya son momentos reactivos, ¿sí? Es decir, que cuando yo analizo la barra AC, en el apoyo C tengo un momento positivo, o sea, horario, de 10.226. Ese momento es reactivo. ¿Qué quiere decir? Que es el momento que le produce el resto de la estructura en ese nudo a la barra, ¿sí? Por eso ya es un momento reactivo. Lo mismo de este lado, este menos 14.397 es lo que le produce el apoyo a la barra en el nudo A. Son momentos reactivos, ¿sí? Bien, igual que en vigas de tramos continuos, vamos ahora a hacer las descargas de esos tramos. Vamos a descargar las fuerzas y momentos en los extremos de las barras. Llegamos a esta situación, donde estos son los momentos que hallamos por Cross, ¿sí? Voy a la barra AC, y de la misma forma que lo hacía en vigas, ¿se acuerdan que tenía que descargar la carga distribuida? La carga por la luz sobre 2, en este caso, al tener una luz, al la barra estar inclinada y la carga ser vertical, bueno, voy a tener que multiplicar la carga que tengo, pero por la luz inclinada, porque esta carga es por cada metro de tramo. Entonces hago 2050 por 9 dividido 2, va mitad y mitad para cada lado, y después debo descargar los momentos como lo hacía en las vigas. ¿Se acuerdan que lo descargábamos en un par de fuerzas iguales y opuestas? ¿Sí? Esa distancia que me separa ese par de fuerzas iguales y opuestas la conozco. Es 8,46 metros, ¿verdad? Porque la distancia se mide en forma perpendicular al sentido de las fuerzas. No es 9 metros, sino que esa distancia voy a hacer la sumatoria de los momentos con sus respectivos signos y lo divido entre la distancia que me separa las fuerzas y ahí obtengo el valor de la fuerza. Como prevalece el sentido de giro antihorario, bueno, el sentido de las fuerzas va a ser para generar ese sentido antihorario. Y después sumo algebraicamente y obtengo las descargas en esos extremos. Lo mismo para el tramo CB. Allí tengo la luz inclinada y la luz en horizontal. Una la voy a usar para la descarga de la carga distribuida y otra para la descarga de los momentos. Hago de vuelta 2050 por la luz inclinada dividido 2, mitad y mitad para cada lado. Sumo los momentos, en este caso se suman porque tienen el mismo signo, dividido la distancia que separa las fuerzas. Y eso me da una fuerza de 17.197 en cada apoyo con sentido opuesto. Y luego sumo algebraicamente. Y ahí obtengo las descargas en los extremos de cada una de las barras. Ahora bien, cuando estamos en pórticos hiperestáticos, aquí aparece lo que hoy les decía, que es nuevo para esta instancia. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros analizábamos vigas de tramos continuos y hacíamos las descargas en los apoyos, todas esas descargas estaban en un apoyo, ¿sí? En alguna de las articulaciones que conforman los apoyos de esas vigas, ¿sí?
Pero en pórticos, esas descargas, hay algunas de esas descargas, como son las que están aquí señaladas con este círculo en celeste, esas descargas no están descargando directamente en los apoyos, sino que están descargando en el nudo C. En cambio, en el nudo A y en el nudo B, esas descargas sí ya están en un apoyo. Entonces, frente a esta situación, lo que debemos hacer es que, bueno, tenemos que buscar el camino que tienen que recorrer esas fuerzas para llegar a los apoyos y poder equilibrarse. Es decir, que debemos determinar el camino material que deben recorrer, material porque lo tienen que recorrer por alguna barra, ¿verdad? De la estructura, del pórtico, buscar el camino material de esas descargas hasta llegar a alguno de los apoyos y poder equilibrarse. Entonces, esta instancia aparece en pórticos hiperestáticos que no lo estaba en vigas de tramos continuos porque las descargas ya estaban en los apoyos, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué sucede. Planteamos la estructura completa, ¿sí? Colocamos esas descargas que hallamos en la etapa anterior en cada uno de los nudos, se suman en cada nudo, ¿sí? Y se descomponen lo que ya decimos en caminos materiales, intentando llevarlas a los apoyos donde deben encontrar su equilibrio. Como dije, las fuerzas A y B son fuerzas que ya encontraron su camino a los apoyos porque ya estaban en un apoyo. Pero la fuerza de 28.492 no llegó al apoyo, a ninguno de los apoyos todavía. Entonces, lo que debemos hacer es descomponer esa fuerza, que es esta que está acá en vertical, de 28.492, y la descompongo según la dirección de CB y según la dirección en AC. Es decir, estoy descomponiendo esta fuerza en los dos caminos materiales que tengo, ¿sí? Y ahí hallo las componentes que se van a ir a transitar por AC y por CB, ¿sí? Que es 9.745 por AC y 26.774 por CB. Eso es lo que se denomina caminos materiales, ¿sí? Tengo que buscarle el camino material a las fuerzas que no lo encontraron hasta llegar a un apoyo donde allí se van a equilibrar con las reacciones, ¿sí? Entonces estas fuerzas llegan a los apoyos como descargas, ¿sí? Donde encontraron un camino material hasta el apoyo, y ahora estas descargas que hallé las voy a expresar, digamos, en una componente vertical y en una componente horizontal para determinar las reacciones, ¿sí? Acá podría simplemente ponerlas iguales y opuestas y está bien, son las reacciones. Pero por lo general, las reacciones se expresan en componente horizontal y vertical. Estas dos ya están según la componente vertical, pero voy a descomponer esta fuerza que llegó al nudo A con la dirección de la barra C en una horizontal y en una vertical, que me da estas dos componentes, que son las que están colocadas allí, y voy a descomponer esta fuerza de 26.774 en una componente horizontal y vertical, que son estas componentes. Sumo, y allí tengo las descargas finales en los apoyos. Si ahora planteamos las reacciones, bueno, van a ser exactamente las iguales y opuestas. Y las fuerzas, todas ellas, encuentran en los apoyos su equilibrio, ¿sí? Además, como lo dijimos cuando aplicamos el artificio, los momentos que yo hallé por cross ya son momentos reactivos, por lo cual no tengo que invertir el sentido. Ya coloco los momentos que hallé en el cross con el sentido que los hallé, ¿sí? No tengo que cambiar el sentido de estos momentos.
Y bien, si ahora le agregamos las acciones que teníamos sobre esta estructura y planteamos las tres ecuaciones de equilibrio a todo este conjunto, acciones más reacciones, se tienen que cumplir las tres ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? Bien. Bueno, llegamos a la instancia de los diagramas de solicitaciones. ¿Qué pasa? En vigas de tramos continuos era bastante sencillo plantear los diagramas de solicitaciones, ¿verdad? Porque las barras, al ser horizontales con cargas verticales, era casi inmediato poder identificar con las distintas descargas en los apoyos los diagramas de solicitaciones. En este caso, al tener barras inclinadas, voy a tener que hacer algunas operaciones intermedias que vamos a ver. Lo que hacemos es lo que se llama aislar cada uno de los tramos y ponerlo en equilibrio, lo que se le llama el diagrama del cuerpo libre. Para ponerlo en equilibrio, yo voy a tener que poner en el apoyo C mi resultante izquierda, y en el apoyo B la resultante derecha, que me van a equilibrar estas acciones que están actuando en el tramo. Para, justamente, si yo aíslo un sector de la estructura, tengo que cumplir con el equilibrio de las partes, por lo cual este tramo CB tiene que estar en equilibrio, ¿sí? ¿Y cómo determino esta resultante izquierda? Bueno, la podría hallar tomando una sección aquí y considerando todo esto, y hallar la resultante izquierda, y la derecha tomando una sección aquí, y mi resultante izquierda van a ser las reacciones en B. Ese es un camino. Pero en este caso es un pórtico muy sencillo, pero en pórticos hiperestáticos más complejos, con concurrencia de más de una barra en los nudos, eso se complejiza un poquito más. Entonces, todos estos datos que me representan mi resultante izquierda, estas dos fuerzas más el momento, y lo mismo de este lado, son datos que yo ya hallé y que los puedo identificar. ¿Cómo los identifico? Bueno, para poner el tramo aislado y en equilibrio, tengo que considerar cuatro elementos, ¿sí? Es decir, en el tramo tengo que considerar las cargas que están actuando sobre el tramo, ¿sí? Que ya las teníamos, los momentos que hallé por cross en esas barras, que también los tengo, que en definitiva, como ya son momentos reactivos, es lo que ejerce el resto de la estructura en este nudo para esta barra. Es lo que quiere decir esto, efecto de las demás barras sobre el tramo. Y después tengo que identificar las fuerzas equilibrantes al tramo, que cuáles son. Las puedo identificar con dos componentes. Una componente vertical, ¿sí? Que, ¿de dónde la obtengo? Es la reacción del tramo, es la fuerza igual y opuesta a las obtenidas en la etapa de descargas barra por barra. Si ustedes vuelven para atrás, van a ver que estas dos fuerzas, con este sentido, son opuestas a las descargas barra por barra. Y por otro lado, una componente en la dirección del tramo, que es la proveniente de la transmisión de las fuerzas por caminos materiales. Si vuelven a caminos materiales, van a ver que esta es la descomposición de aquella fuerza de 28.000 que estaba acá, que se descompuso en dos caminos. Bueno, la que viene por aquí es la de 26.774, y en el apoyo B es la igual y opuesta. Entonces, como les dije hace un ratito, estas tres componentes son datos que yo ya tengo, que no tengo que hallar la resultante izquierda porque ya lo tengo. Si yo sumase estos dos vectores, estas dos fuerzas, me daría, la fuerza resultante izquierda más el momento. O sea que estos tres parámetros conforman la resultante izquierda y estos tres la derecha. Y entonces el tramo está en equilibrio. Ahora bien, para trazar diagramas de solicitaciones,
yo tengo que tener las fuerzas representadas por su componente perpendicular al eje del tramo, que sería el cortante, y por su componente en el sentido del eje del tramo, que sería su componente axial. Entonces, aquí estas fuerzas de 26.774 ya están expresadas en componente axial, pero estas verticales no. Entonces, y lo mismo pasa con la carga distribuida. Entonces, esas fuerzas yo las tengo que descomponer en una componente perpendicular al eje del tramo y una componente horizontal al eje del tramo. Entonces vengo con este valor, hago a escala la descomposición, trazo una paralela al eje de la barra, una perpendicular al eje de la barra, estoy descomponiendo, así que el polígono me queda abierto, y allí tengo la componente axial y la componente cortante de esta fuerza que tengo aquí. Y estas dos son las que estoy colocando aquí, ¿verdad? O sea que estoy transformando esto en esfuerzos axiales y esfuerzos cortantes. El momento no cambia. Vamos ahora a la descomposición de esta otra fuerza. A escala, trazo el vector, trazo una paralela al eje de la barra, una perpendicular, polígono abierto, y me quedan estas dos fuerzas que representan la descomposición de esta otra, que son las que están colocadas aquí. Y lo mismo pasa con la carga distribuida. Lo represento a escala, según componente axial y componente cortante, es lo que aparece expresado allí. Voy a tener un axial que está transitando por toda la barra, por cada metro de tramo, y una componente cortante por cada metro de tramo. Y en base a estos valores es que voy a trazar los diagramas de solicitaciones. Vengo al diagrama de cortantes, veo que el cortante, la componente cortante, que es esta, sube, por lo cual respeto el sentido de la componente cortante de la resultante izquierda, dibujo hacia arriba del eje de referencia, y después va a empezar a disminuir ese valor de cortante con esta carga distribuida, con este valor, que es la componente cortante de esta otra, va a disminuir ¿cuánto? 701 por 2,5. Esa es lo que varía el cortante entre este punto y este. Y el diagrama se cierra con este valor de cortante hacia abajo. Bueno, y con el momento, lo mismo, ya el momento en los extremos los tenemos. Al ser un momento antihorario, sé que en esta sección de aquí las tracciones van a estar de arriba porque me estiran las fibras hacia allá y me las comprimen hacia acá, por eso lo dibujo hacia arriba. Y con este otro me tracciona las fibras inferiores y me comprime las superiores, por lo cual dibujo el diagrama de momentos hacia abajo. Como el diagrama de cortantes no corta el eje de referencia, no voy a tener un máximo o un mínimo, y la forma de este diagrama de momentos es una parábola de segundo grado, uno a los dos puntos con la parábola, y ahí tengo la variación del diagrama de momentos. Para el axial, bueno, voy a tener que sumar, o restar, mejor dicho, estas dos vectores, porque tienen sentidos opuestos, y eso me da este valor de 8.206, y de este otro lado lo mismo, hago la diferencia de estos dos vectores, que me da 13.023 de K-Newton. Como esos vectores están, la suma de estos dos prevalece esta, y la suma de estos dos prevalece esta, bueno, me están comprimiendo a la barra, por lo cual es un axial de compresión. Si ahora vamos al tramo AC, y procedemos de la misma manera, aislando el tramo y poniéndolo en equilibrio, identifico la resultante izquierda y la resultante derecha, de la misma manera que lo hice antes. Las cargas actuantes, los momentos que hallé por cross, las fuerzas equilibrantes en su componente vertical y en su componente axial, igual que lo hice antes,
y ahora voy a pasar a descomponer estas componentes verticales en su componente cortante y su componente axial. En el caso este, de la fuerza de 9718, bueno, lo que hice antes, una perpendicular a la barra, una paralela a la barra, y tengo el cortante y tengo el axial. La componente cortante y la componente axial de esta fuerza, que son las que están indicadas acá. Si ahora voy a esta otra, a hacer la misma descomposición, a escala, una perpendicular y una paralela a la barra, polígono abierto, y esas componentes, cortante y axial, son las que figuran aquí. Lo mismo con la carga distribuida. Paralela y perpendicular, polígono abierto, son los valores que figuran aquí de axial y de cortante. ¿Sí? Y a partir de este planteo, teniendo ya todas las fuerzas expresadas según axial y cortante, puedo trazar los diagramas de solicitaciones. Bueno, y eso lo hago de la misma manera, ¿verdad? Acá tengo el cortante que sube de la línea de referencia hacia arriba, después va a bajar, va a variar, va a bajar este valor de cortante. ¿Cuánto? 1926, por esta luz de 9 metros, voy a llegar a este punto, y lo cierra esta componente, esta otra componente cortante de la resultante derecha. Diagrama de momentos, conozco los momentos en los apoyos, que son los que hallé por cross, y ambos me producen tracciones arriba, por eso están dibujados del lado de arriba. El cortante cruza el eje de referencia, hallo esta distancia y puedo hallar el valor de momento máximo. Y con los axiles, igual que en el caso anterior, esta diferencia y esta diferencia son las que están expresadas allí, y toda la barra está comprimida, son axiles de compresión. Entonces, bien, esa es la manera, digamos, en que abordamos un pórtico hiperestático en la mecánica, digamos, de la resolución del método de Cross. Es muy similar, para este caso de pórtico, al de vigas continuas, ¿sí? Solo que es como una viga quebrada, pero la mecánica es la misma. La diferencia es que al tener barras inclinadas y cargas verticales, como vimos al principio, las barras van a estar sometidas a esfuerzos de axial, cortante y momento, por lo cual voy a tener que dimensionar esas secciones sometidas a flexión compuesta. ¿Sí? Si observamos ahora comparando los diagramas de las barras de este pórtico, identificamos cuál es la sección más comprometida, vemos que el cortante mayor se produce en esta sección, y el momento mayor, si yo comparo todos estos valores de momento, el momento mayor también se produce en esta sección, asociado con este axial de compresión. ¿Sí? Y bueno, y tendría que verificar tanto la sección más solicitada a esfuerzos tangenciales como normales, se da en la misma sección. A veces pasa que no, ¿verdad? Tenemos secciones distintas, pero en este caso se da que la sección más comprometida está toda aquí, llegando al apoyo en A. Bien, habíamos dicho que, y así termina digamos, la resolución de este pórtico de la izquierda. Ahora, si a ese mismo pórtico le agregamos una pata y otra pata inclinada en CA, ¿sí? Con las mismas luces, como ven acá, 9 metros, 2,5 para los dos, solo que le estamos agregando una pata aquí. Bueno, ahí se complejiza un poquito más, y vamos a ver, en esta instancia me va a interesar llegar a los caminos materiales, por lo cual la resolución del método de Cross voy a ir un poquito más rápido porque no es tan importante, me interesa llegar a la instancia de caminos materiales, porque allí se da una situación particular que vale la pena que sepan que se puede producir.
No lo vamos a aplicar en el práctico, ¿verdad? Pero puede ocurrir si alguien, resuelve un pórtico hiperestático por el método de Cross. Entonces, los nudos frenados serán esos, y vamos a ir haciendo como una comparativa entre las dos estructuras, ¿verdad? Los dos pórticos, que tienen la misma geometría, digamos, en lo que corresponde con la barra CD y DB, que para esta, ¿sí? Con las mismas secciones, el mismo material, solo la diferencia es que se agregó esta pata CA. Como les dije, vamos a ir un poquito más rápido en esto porque me interesa llegar a caminos materiales. Construyo la tabla, las luces reales de cada uno de los tramos, las inercias relativas valen 1 porque todas tienen la misma sección. Determino el kappa, inercia relativa sobre luz. Como son todos barras empotrada, los valores de alfa y de kappa son estos, y luego multiplico alfa por kappa para obtener la rigidez flexional. Esa rigidez flexional es la que está indicada aquí, que con ella podemos hallar los coeficientes de repartición, solo que ahora tenemos dos nudos frenados. Imagínense como si fuera una viga con quebrada con 3 tramos, ¿verdad? Bueno, tengo dos nudos frenados y tengo que hallar los coeficientes de repartición en un nudo y en el otro nudo, ¿sí? Entonces vamos por el nudo, los apoyos que son empotrados, ya dijimos que reciben momentos transmitidos, pero no va a haber repartición. Y en el nudo D voy a tener los mismos coeficientes de repartición que para este nudo en este otro pórtico, ¿verdad? Porque las rigideces flexionales son las mismas, así que voy a obtener los mismos coeficientes de repartición para el mismo nudo, digamos. Suman 1, ahora voy a ir al nudo C, la sumatoria de estos dos alfa kappa, luego calculo los coeficientes de repartición para las barras que concurren a C, y obtengo que son estos los coeficientes de repartición. Ven que las rigideces flexionales son las mismas, los coeficientes de repartición son los mismos en este nudo, pero aquí aparece otro nudo frenado, aparecen otros coeficientes de repartición. Bien. Vamos a hallar los momentos de empotramiento perfecto. Acá vamos a ir también un poquito más rápido porque no me interesa tanto detenerme acá. Estos eran los momentos de empotramiento perfecto para este pórtico. Me interesa más la comparación que hallar los momentos. Ustedes después se pueden detener si quieren a verlos. Con la tabla estamos en situación empotrado, barras inclinadas. Voy a tomar la expresión que habíamos visto en el ejemplo anterior. Hallo los momentos de empotramiento perfecto para DB, en este sentido antihorario, horario, y el valor es el mismo, digamos, que había hallado para la barra CB de este caso, porque es la misma situación. Voy ahora a la barra CD, que también es igual a esta barra del otro pórtico. Tiene las mismas cargas, las mismas luces, me va a dar lo mismo. O sea, hasta aquí tengo los mismos momentos de empotramiento perfecto. Si ahora vamos a hallar los momentos de empotramiento perfecto de CA, bueno, utilizando la misma expresión, en este caso tiene una carga de 250 decanewton sobre metro, por LH por LI, dividido 12 me da valor de momento con este valor de 144, pues en negativo y positivo, que son los que coloco allí. Entonces, bien, si ahora voy a hacer el artificio de Cross, bueno, quería llegar a esta instancia donde teníamos los mismos momentos de empotramiento perfecto, los mismos coeficientes de repartición para estos nudos, con la diferencia que aquí se incorpora esta barra. Vamos a poner los coeficientes de repartición, los beta, los momentos de empotramiento perfecto que hallamos recién, y comienza el artificio.
hago la sumatoria de momentos, acá también voy a ir más rápido, del nudo más desequilibrado, que es este, lo multiplico por los coeficientes de repartición, transmito a donde corresponde, pase raya, equilibre el nudo. Transmití para acá. Ahora tengo, y vuelvo a frenar el nudo. Ahora tengo este nudo desequilibrado, sumo estos tres momentos, les cambio el signo porque suelto el nudo, los reparto por los coeficientes de repartición, transmito a donde corresponde. Paso raya, nudo en equilibrio, la sumatoria de momentos me da 0. Ahora este nudo que lo tenía equilibrado se me desequilibró con este momento transmitido. Hago la sumatoria de momentos, que me da esto, con signo opuesto, me da más 1629, lo reparto por los coeficientes de repartición, equilibre el nudo, transmito y así sigo, voy y vengo, hasta que los momentos se me hacen tan pequeños que ahí es donde ya no equilibrio y no transmito hacia aquí. Y después sumo en cada columna y obtengo el valor de momento final en cada uno de los extremos de esas barras. Como dije, no me interesa, lo que me interesaba acá es llegar a la instancia de caminos materiales. Verifico que los momentos en el nudo, en cada uno de esos nudos valen 0. Voy a ir a las descargas barra por barra, con los momentos que hallé recién en el cross y la carga que está actuando. Allí tengo la luz horizontal y la luz inclinada. La carga por la luz dividido 2 y la descarga de los momentos me dan estas descargas, ¿sí? Lo mismo con esta barra CD, obtengo estas otras descargas, allí están como se calculan, y con la barra de B lo mismo, y llego a estas descargas en cada una de las barras. Y aquí llegué a la parte que me interesa. Y vamos a ver la comparativa entre las dos situaciones. Como vimos en el caso anterior, se plantea la estructura completa con las descargas en los nudos que obtuvimos recién. ¿Sí? Ponemos esas descargas en cada uno de los nudos. Sumamos en cada nudo, como hicimos con el pórtico anterior. Y descomponemos aquellas fuerzas que no llegaron a un apoyo, ¿verdad? Las verdes ya tienen su camino material a los apoyos, y aquellas que no están en un apoyo, como ser esta que ya lo vimos, o estas dos en este otro pórtico, las descomponemos en caminos materiales. Entonces, como ya vimos, esta fuerza de 28.492 la descompusimos en estos dos caminos materiales y tenemos esas dos componentes. Vamos a esta de 150, lo mismo, paralelas a las direcciones de los tramos, polígono abierto, y esas son las fuerzas, los caminos materiales que adopta las componentes de esta fuerza. Vamos a esta otra de 32.588, las paralelas a los ejes de las barras, polígono abierto, y esas son las componentes que transitan por los caminos materiales, por las barras. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con esas fuerzas. Estas fuerzas, como vimos en el caso anterior, llegan a los apoyos y tienen su camino material. De estas otras, esta componente tiene su camino material al apoyo, igual que esta que tiene su camino material al apoyo. ¿Sí? Entonces, todas estas fuerzas llegaron al apoyo y se pueden equilibrar, ¿verdad? Pero en el pórtico de la derecha vemos que estas dos fuerzas que tienen distinto valor, yo acá no puse los valores porque no me interesaba tanto, lo que me interesa ver es que estas fuerzas no encuentran su camino material a los apoyos. Y si las sumo, en realidad se restan porque tienen valores distintos, esta que era más grande va a prevalecer ese sentido y voy a tener
lo que es una fuerza que no encuentra su camino material a los apoyos. Entonces, en estos dos casos, y es a donde quería llegar, en pórticos hiperestáticos, cuando realizamos los caminos materiales de las fuerzas, se pueden dar dos casos. Uno es el primero que vimos, ¿sí? Donde por caminos materiales todas las fuerzas, todas las descargas van hacia los apoyos, ¿sí? O o se equilibran a través de barras, de la propia barra, cuando es una estructura simétrica pasa que hay fuerzas que se equilibran en una barra sin llegar a los apoyos, pero entre ellas. En este caso, que es el que vimos, bueno, los momentos que hallamos por cross son los momentos finales en los extremos de esas barras, y determinamos las reacciones y las solicitaciones. Y ahí terminó, ¿sí? Pero ahí estaban las reacciones, ¿sí? de esta situación. Pero en este otro pórtico, hay fuerzas que por caminos materiales no se pueden transmitir a los apoyos, ¿sí? O equilibrar a través de barras, y en esta situación, ¿qué sucede? Aparece lo que le llamamos una fuerza de desviación, ¿sí? Entonces, hay estructuras que por la forma que tienen en este caso, al agregarse la pata CA, ¿sí? No todas las descargas encuentran un camino material, algún apoyo. ¿Y eso qué genera? Genera que se produzca una deformación en el pórtico, ¿sí? Deformaciones por flexión, alabeos de esas barras. Por ejemplo, acá se ve cómo se deforma la barra CA, ¿sí? Y la barra DB, mientras que la barra CD solo se traslada, no se deforma. Pero estas barras sí tienen una deformación por flexión. Y en esta instancia se necesita hacer un segundo cross porque aparecen nuevos momentos, ¿sí? Que me van a alterar los momentos que ya hallé. Entonces, bien, voy a tener que por caminos materiales pueden darse dos casos. El primero que vimos, que la estructura no tiene desplazamiento porque todas las fuerzas encuentran su camino material a los apoyos, y la segunda opción, donde alguna fuerza no encontró camino material a los apoyos y produce un desplazamiento, una deformación de la estructura, y eso me va a alterar los momentos que hallé antes, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que frente a esta situación de la fuerza de desviación, bueno, voy a tener que cuantificar los momentos que le llamamos momentos del segundo cross, que van a producir esta fuerza opuesta, digamos, igual y opuesta, que me va a equilibrar estas fuerzas, ¿sí? Que no van a llegar a los apoyos, ¿sí? Pero entre ellas se van a equilibrar. Entonces yo debo averiguar cuáles son los momentos que me producen esta fuerza equilibrante, digamos. Y para eso voy a tener que hacer un segundo cross, que en el práctico no lo vamos a aplicar, pero sí es importante que sepan que se puede dar esta situación llegada la instancia de los caminos materiales, y que, bueno, que esa fuerza de desviación provoca en la estructura eso, deformaciones por flexión, estos alabeos que se ven allí, que vimos en la transparencia anterior, y como tenemos los nudos frenados, van a producir estos nuevos momentos de fijación, o sea, momentos de segundo cross, que afectan a los momentos que hallé en la instancia anterior del artificio de cross, ¿verdad? Entonces, los momentos finales va a ser la suma
de esas dos instancias donde yo hallo momentos, y bueno, una vez que hallo esos momentos finales, puedo hacer las descargas finales, los caminos materiales finales, donde voy a llegar a que estas dos fuerzas se equilibren. Y recién ahí puedo, digamos, hallar las reacciones y los diagramas de solicitaciones. Como les dije, esto no lo vamos, la aplicación de pórticos hiperestáticos en el práctico no lo vamos a ver, pero sí es importante que sepan que el comportamiento de pórticos isostáticos y pórticos hiperestáticos, la resolución, digamos, de un tipo de pórtico y otro es distinta, que hay situaciones, digamos, donde pueden enfrentarse con estos casos que vimos de pórticos hiperestáticos, donde, bueno, no todas las fuerzas encuentran su camino material y sucede esto para que lo tengan presente y, saber que puede suceder, digamos, estas dos instancias. Bueno, eso es todo.